Amados hermanos, muy buenas noches. Es un gusto estar nuevamente a través de estos medios, meditando en la bendita palabra de Dios, dándole gracias a Dios por sus cuidados, dándole gracias a Dios por la forma maravillosa como Él provee nuestras necesidades, porque Dios nunca nos deja, nunca nos abandona jamás. Vamos a empezar en este momento dándole gracias a Dios. Oremos al Señor. Bendito Dios que estás en los cielos. Gracias te damos, mi buen Dios, por esta noche, Señor, porque de una u otra manera estamos, Señor, alimentándonos de tu bendita y de tu santa palabra. Bendito Dios, te rogamos que tu Santo Espíritu nos instruya, nos ilumine y que en esta noche podamos aprender a oír tu voz claramente a nuestra alma, a nuestro espíritu, y que nuestros oídos espirituales se afinen, amado Dios, y podamos distinguir entre la voz de nuestro buen pastor y la voz de los extraños. Gracias, mi Dios, nos ponemos en tus benditas manos, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. El tema en esta noche lleva como título Aprendiendo a reconocer la voz de nuestro buen pastor. Bueno, dice la palabra de Dios en el libro de Juan, el capítulo 10, se lee de la siguiente manera. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas, las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. El lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por mis ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Hasta ahí nomás la palabra de Dios. En esta porción de la Biblia nos habla de un buen pastor, hablando obviamente de nuestro amado Señor Jesucristo. Él es nuestro buen pastor. Pero nosotros como sus hijos tenemos que aprender a oír su voz. ¿Y de qué manera podemos nosotros diferenciar, saber escuchar a Dios? Tú sabes escuchar la voz de Dios. Tú sabes escuchar la voz de tu buen pastor. Lo sabes distinguir. En la Biblia hay una historia en el Antiguo Testamento del profeta Elí, que vivía, dice esto, con Samuel, el gran profeta Samuel, cuando aún era un niño. Y cierta noche, Dios lo llama a Samuel. Por cierto, Samuel vivía en el templo, en compañía del sacerdote Elí. Fíjate, él vivía en el templo, estaba durmiendo una noche en el templo.
Y Dios lo llama a Samuel para darle un encargo, una misión muy importante, por cierto. Samuel, Samuel. Se despertó y dijo, ¿por qué me llamará Elí? Se va corriendo a la habitación de Elí. Señor, ¿por qué me has llamado? No, yo no te he llamado, hijo, anda, acuéstate. Nuevamente la voz, Samuel, Samuel. Otra vez, ¿qué necesitará Elí? Se va Samuel inmediatamente y le dice, ¿por qué me estás llamando? No, hijo, yo no te he llamado. Anda, acuéstate. Y entonces el sacerdote Elí le dice, un momento. Él entendió, dijo, mira, a pesar que él era el sacerdote, en ese tiempo escaseaba la palabra, hermanos. Hasta él se había olvidado de oír, de distinguir la voz de Dios. Y cuando la tercera vez que viene Samuel, ¿me has llamado? Es Dios el que me está llamando y le da instrucciones. Y le dice a Samuel, cuando nuevamente te llame, tú le dirás, habla, porque tu siervo escucha. Mira, ve. Por eso te pregunto, ¿tú sabes distinguir la voz de nuestro Señor Jesucristo, nuestro buen pastor? ¿Has aprendido a distinguir su voz? ¿Sabes cuando Él te habla? Porque también, aparte de hablar, nuestro Señor habla también la voz del extraño, del diablo, del salteador. Y fíjate, a pesar de que Samuel vivía en el templo, sin embargo, no sabía diferenciar ni sabía escuchar la voz del buen pastor. Nos puede suceder lo mismo, hermanos, en estos tiempos que estamos viviendo. Yo escucho, leo en el teléfono lo que mando en las redes, ¿no? Tantos mensajes que llegan. Uy, se ha levantado una niña que está profetizando que va a suceder esto, va a suceder lo otro. Dicen una cosa y dicen otra cosa, hermanos. Esas voces que escuchas, ¿es la voz de tu buen pastor, de tu Señor Jesucristo, o es la voz de un extraño? Mira lo que dice la palabra de Dios. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Mis ovejas oyen mi voz, y yo los llamo por nombre. Cuán importante es aprender a diferenciar la voz de nuestro Señor Jesús cuando nos habla. Porque Él, por cierto, Él siempre nos habla. Siempre. ¿Cómo es la voz de tu buen pastor? ¿Cómo lo escuchas la voz de tu buen pastor? La voz de tu buen pastor lo escuchas cuando estudias su palabra. Porque Dios, escúchame, Dios en estos tiempos, ahora, los tiempos que nos ha tocado vivir, Dios nos habla solamente a través de su palabra. Así que no te dejes engañar. Cuando escuchas algo, así dice la Biblia, así dice la palabra de Dios, eso mi Señor Jesús me ha enseñado, ¿en qué parte de la Biblia está? Si no está de acuerdo a la palabra de Dios, es la voz del extraño, es la voz del salteador. Me viene a la mente, dice que en los países orientales viajó un turista a esos países orientales, por allá por Jerusalén, y el guía turístico le dice a este visitante extranjero, le dice, ¿sabes una cosa? Aquí hay muchos rebaños de ovejas, pero hay una particularidad con estos rebaños, le dice. ¿Por qué? Le dice el extranjero, ¿no? al guía. ¿Por qué? Porque aquí, le dice, vamos a encontrar una manada de ovejas que se va con su pastor y el pastor camina delante de las ovejas, no atrás. Él camina delante y las ovejas lo siguen. Y saben diferenciar la voz de su pastor a través de un silbido o qué sé yo, pero ellos siguen a su pastor, él va adelante y las ovejas van por atrás del pastor. Uy, qué raro, eso nunca había visto, dice el visitante, ¿no? Y cuando salen pues ellos a caminar por la ciudad, justamente se encuentran con un pastor, con un rebaño de ovejas. Pero sucedió todo lo contrario. Dice que este pastor, aparentemente pastor, iba atrás de las ovejas y las ovejas iban delante y él iba
Y el extranjero le dice, ¿no me dijiste tú que el pastor va adelante y que las ovejas lo siguen? Pero acá yo veo todo lo contrario. Acá yo veo que las ovejas están delante y el pastor está atrás. A lo que el guía le dice, es que sabes una cosa, ese no es el pastor, ese es el verdugo. Ese es el que le está llevando a las ovejas al camal para degollarles. Imagínate, hermano. Hay que saber distinguir la voz de nuestro buen pastor, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes cuál es la voz de los extraños? Por ejemplo, en nuestro diario vivir, cuando nos enfrentamos a las diferentes situaciones de la vida diaria, cuando hay un problema en el matrimonio, cuando hay un problema con los hijos, cuando hay un problema con el trabajo, tantos problemas que enfrentamos en nuestra vida diaria. Y ahí están las voces a nuestros oídos, las voces del buen pastor y la voz del extraño. ¿Sabes cuál es la voz del extraño? Cuando tienes un problema en tu matrimonio, la voz del extraño te va a decir, sí, más o menos frases como estas, ¿no? Te va a decir, un clavo saca otro clavo, la venganza es dulce. Cosas así te va a hablar el extraño. A lo que la voz de Dios nunca te va a hablar de esa manera. La voz de Dios, la voz de tu buen pastor, ¿cómo lo vas a diferenciar? Cuando te habla tu pastor, tus maestros, tus líderes. Ahí estás escuchando la voz de tu buen pastor. Dice, mira, el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿El ladrón a quién se refiere? ¿A tu buen pastor? No, el ladrón se refiere a la voz del extraño, a la voz del malo, a la voz del verdugo. Y qué fácil a veces, hermano, nosotros escuchamos la voz de los extraños. Lees el horóscopo, que me depare el destino. Esa es la voz del extraño. Escuchas a la amiga, escuchas al vecino, a la vecina, pero qué pocas veces paramos el oído, que Dios afine nuestros oídos espirituales para escuchar la palabra de Dios, porque Dios solamente nos va a hablar en estos tiempos a través de su bendita palabra. Y si tú no sabes diferenciar, si yo no sé diferenciar la voz de nuestro buen pastor, es que qué poco leemos la palabra de Dios, hermanos. Cuando nosotros aprendamos a meditar en Dios, saber las promesas que están escritas en la palabra, cómo debemos reaccionar ante cualquier circunstancia de la vida, ahí estaremos aprendiendo, teniendo un oído espiritual, afinando nuestro oído espiritual para saber diferenciar entre la voz de nuestro buen pastor y la voz del extraño. Tantas voces salen en estos tiempos de crisis, en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos difíciles. La voz del extraño está en tu oído para hacerte dudar, para hacerte perder la fe. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que estar atentos a la palabra. Si algo llega a tus oídos, así dice Dios, así he aprendido yo en la Biblia, eso me ha enseñado mi pastor, eso me han enseñado mis maestros. Si algo escuchas que no concuerda con la bendita palabra de Dios, deséchala. Es la voz del extraño. Nosotros tenemos que aprender a diferenciar la voz de nuestro buen pastor a través de su palabra. Es por eso que tenemos que estar atentos a lo que Dios dice. Ahora que tienes tiempo en tu casa, lee la Biblia. Lee, escucha mensajes cristianos, música cristiana. Afina tu oído espiritual para que no te detengas. Y dice, hermanos, que el diablo habla a nuestros oídos. Y si nosotros no estamos empapados de las verdades bíblicas, seremos presa tan fácil. El diablo nos puede engañar con cualquier viento de doctrina. Pero cuando nosotros tenemos nuestro oído en la palabra de Dios, meditándola, asistiendo los jueves a aprender la palabra de Dios,
No vamos a oír la voz de los extraños, porque como dice el Señor, mis ovejas oyen mi voz. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y ellas y las mías me conocen. Tenemos que aprender a diferenciar la voz de nuestro buen pastor. ¿Cómo lo vamos a diferenciar? ¿Cómo voy a saber si me habla Dios o me habla el extraño? Si me habla Dios, tiene que estar de acuerdo con su palabra. Y si me habla el extraño, tengo que, no dice así Dios, así no me enseña Dios. No que una niña ha profetizado, no que esto va a suceder, no que... ¿Qué dice la palabra del Señor, hermanos? Eso es lo que Dios nos enseña en su bendita palabra. No prestemos oído. Dice el Señor que la gente más fácil cree a la mentira que a la verdad. Aprendamos nosotros a distinguir la voz de nuestro buen pastor y la voz del extraño, del enemigo, del diablo, que quiere robar nuestros sueños, nuestras metas, nuestras ilusiones. Y no solamente roba, lo mata y finalmente destruye. Y el Señor Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia en todo aspecto de nuestra vida. Dios es bueno. Él quiere guiarnos. ¿Y cómo nos guía? A través de su palabra, porque esa es su voz. Todo aquello que salga de la palabra de Dios es la voz del extraño. Es la voz del salteador. Que Dios ilumine nuestras vidas. Empecemos a leer la palabra, hermanos, todos los días. Ahora cuando se abra la iglesia, ven los días jueves, los días martes, los días domingos, para que tu corazón se llene de la palabra y nadie te puede engañar y tú puedas diferenciar. Cuando alguien te dice algo, tú puedes, no, esa no es la voz de mi buen pastor, esa es la voz del extraño. Así no me enseña Dios, así no dice la palabra. Pero si no estudiamos, no leemos, no meditamos, cualquier voz nos espantará. Pero nosotros tenemos que estar firmes, firmes como dice la palabra del Señor. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, yo pongo mi vida por las ovejas. Nuestro buen pastor siempre tiene cuidado de nosotros. Él nos lleva siempre a pastos frescos, a aguas agradables. Sigamos confiando cada día más en nuestro Señor y como versículo que debemos de aprender, hermanos, a memorizarlo es: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Apréndete ese versículo de la palabra de Dios. Y también dice, más al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Aprendamos a diferenciar la voz de nuestro buen pastor y escucharlo y seguirlo. Y aprendamos a escuchar la voz de los extraños, del salteador, del verdugo, y rechacémoslo. Y digamos, la palabra de Dios no dice así. Eso no es verdad. Cuando escuches algo extraño, algo que no está de acuerdo con la palabra de Dios, aprendamos a rechazar esa mentira del enemigo. Y nosotros como cristianos podremos decir, no, la palabra de Dios no me enseña así. Esa no es la voz de mi buen pastor, esa es la voz de un extraño. Amados hermanos, que estemos con nuestros oídos espirituales bien afinados. Aprendamos a diferenciar la voz de nuestro buen pastor y Él nos guiará en estos momentos duros y difíciles y nos llevará a pastos frescos. Gracias al Señor. Amado Dios, gracias te damos, Padre. Queremos nosotros, Señor, ser tus ovejas y tú nuestro buen pastor. Queremos aprender, Señor, a diferenciar tu voz cuando tú nos hablas. Oh Dios, enséñanos, amado Dios, a meditar tu palabra todos los días, para estar preparados en todo tiempo y no dejarnos sorprender por la voz del extraño, del enemigo, del que roba, del que mata, del que destruye, del salteador. Oh Dios, Él nos puede engañar si nosotros estamos desprovistos. Pero, amado Señor, despierta en nosotros el deseo de meditar tu palabra, de estudiarla todos los días. Cuando se abra la iglesia, estar siempre ahí,
esforzarnos para estar ahí, amado Dios, para estar preparados, Señor, para los momentos difíciles, porque, Señor, vienen días malos y nosotros tenemos que estar preparados como buenos soldados de Jesucristo. Oh Señor, tú eres nuestro buen pastor, y nuestro buen pastor su vida da por sus ovejas. Gracias, Señor, por amarnos tanto, por guiarnos, por cuidarnos, por protegernos cada día. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.